el entorno ligado al gobierno, a la subsecretaría, ya sabemos de amenazas de muerte, sabemos también de un intento, eventual hostigamiento al padre de la víctima. Utilizas funcionarios de la PDI, o sea, ¿en qué sistema político el Ejecutivo te manda un detective? El Ejecutivo. En las dictaduras. Una situación gravísima. Eso es lo que se ha visto ahora en el nuevo episodio de lo que ha sido el escándalo vinculado a la violación al interior del gobierno de Gabriel Boric por parte del ya ex subsecretario Monsalve. Porque ya se habían visto una serie de irregularidades con respecto a los plazos que le dieron a Monsalve luego de esta denuncia que se enteró el mismo Boric y Toá para que le avisara a su familia, aunque hay sospechas que había intento de callar el tema. También ya había habido irregularidades confirmadas vinculadas a la PDI. Pero ahora ha llegado a otro punto, porque se acaba de confirmar que había habido amenazas de muerte e intentos de llegar directamente con funcionarios de la PDI disfrazados a la víctima antes de que se hiciera la denuncia, lo que ya da tintes casi de carácter dictatorial de cómo se utilizan a policías especializadas para intentar intimidar a una víctima de violación, para que no diga nada y no afecte al gobierno, y simultáneamente, como de manera bien curiosa y casi uno podría pensar que la querían matar, la querían hacer desaparecer, llegaron funcionarios de la PDI encubiertos a tratar de bajarla de su departamento antes de cualquier denuncia para intimidarla o incluso tal vez hacerla desaparecer. Todo esto de manera muy ilegal y que tiene casi la imagen de estilos de policía secreta, estilo CNI, con su manera de actuar. El entorno ligado al gobierno, a la subsecretaría, ya sabemos de amenazas de muerte, sabemos también de un intento, eventual hostigamiento al padre de la víctima. Son dos hechos que quedan ahí bien claritos en las declaraciones de la actual abogada María Elena Santibáñez, que llegaron caracterizados, que tocaron el citófono del lugar donde está la víctima, o sea, de alguna manera ahí hay una acción que al menos es irregular. No solo la llamaron, le pidieron que bajara, y ahí la víctima también tomó una decisión que a esta altura tiene que ver, yo creo, con la protección de ella misma. No baja. No. Pero tratan de tomar contacto directamente con ella. Eso es lo que dice María Elena Santiago. Sobre ese punto yo me enteré ayer que se trataba de funcionario de inteligencia, sabía del suceso mismo que había ocurrido y no, efectivamente sí toman contacto con ella, hablan por teléfono con ella. Y de hecho le piden que se presente frente a ella, digamos que baje donde está. ¿Y se produjo ese encuentro? No. Esto por el citófono, por así decirlo. O sea, claro, no fue presencial, pero sí hubo una conversación. Perfecto. ¿Y ella después se entera atando cabos que se trataba de funcionarios policiales? De que eran funcionarios policiales nos enteramos el día de ayer. Ah, ya. No se identificaron como tales, por así decirlo. No, de hecho aparecían vestidos de otra manera, simulando una cuestión completamente distinta. ¿Qué simulaban? Simulaban traerle un encargo. Es una situación gravísima y con justa razón al interior de la prensa esto ha generado mucho revuelo porque además de que tiene tintes más bien de países muy bananeros a nivel, por ejemplo, de lo que ocurre con el narcotráfico o con los asesinatos políticos que hay en países, por ejemplo, como México, lo que estamos viendo también es que esto tiene muchos tintes dictatoriales y a muchos les trae recuerdo cómo funcionaba, por ejemplo, la CNI durante el periodo de Pinochet o también cómo funcionan las policías secretas en distintos países dictatoriales. Y lo que se ve aquí, por lo mismo, es que ahora la prensa está calificando que estos son comportamientos dignos de una dictadura. El presidente en la conferencia la semana pasada dice, bueno, pero es que él me dijo que había revisado las cámaras, como cuando uno se acerca al conserje y le dice, a ver, muéstrame a ver quién entró y salió de mi casa. Pero más allá de que incluso ese acto ya es cuestionable para una persona que está siendo perseguida por violación o va a ser perseguida por violación, pero además utilizas funcionarios de la PDI, o sea, ¿en qué sistema político el Ejecutivo te manda un detective? El Ejecutivo. En las dictaduras. Porque cuando va un detective a mi casa es porque hay un fiscal involucrado y en muchos casos hay una orden de un juez. Pero no porque un ministro me mandó un detective a mi casa. Entonces es muy legítimo. Recibe amenazas al interior de la misma administración de gobierno, hay gente que trabaja ahí. Después Monsalve envía encubiertos funcionarios de la PDI a tratar de sacarla de su casa. Y no hay ninguna orden judicial, no hay nada. Simplemente por orden de él. Y querían hacerla bajar y ella no lo hace afortunadamente. No sería raro que después ella hubiera tenido un accidente y lo hubieran matado. Esto es gravísimo, gravísimo. Y no se sorprendan si ya están haciendo esto, que haya ocurrido en el pasado y no nos enteramos. Y también simultáneamente que no sería raro que ahora en adelante empecemos a ver que figuras políticas, periodísticas o en cualquier lado que puedan ser incómodas al poder, le llegan amenazas o los matan.
estamos a ese nivel, ¿no? Impresionante. Ahora esto ha llegado a tal punto que eventualmente se tuvo que pedir la renuncia, o sea, se despidió en la práctica de la jefa de inteligencia de la PDI por permitir todo esto, eventualmente como un intento de tratar de parar esta situación, pero en realidad esto es más grave porque está vinculado a toda la administración del gobierno, como también la PDI. No basta solo con la directora, con la jefa de inteligencia de la PDI, sino también con el mismo director, porque este mismo fue el que autorizó estas materias. Se supo hace poco también que él tuvo unas reuniones secretas con el fiscal nacional, el mismo que nombró Boric en colaboración con Chile Vamos, sobre el caso de Monsalve, y no le dijeron nada a nadie. Mismo fiscal nacional que ahora está sospechado por sus vínculos con Hermosilla, donde los cuales él mintió, ¿no? Y además de todo eso, la prensa ha ido revelando que este mismo jefe de la PDI, que fue el sucesor al anterior que estaba vinculado a casos de corrupción y que está ahora en la cárcel en prisión preventiva, y que yo creo que este mismo haría terminar en lo mismo, también se supo que no solo se había enterado él sobre los casos de violación de Monsalve, no solo ese punto, sino que también se había enterado de este uso ilegal de funcionarios de la PDI para prácticamente ir a intimidar o incluso eliminar a una figura del mismo gobierno, una funcionaria que su único crimen fue ser violada por una figura importante del gobierno, y que esto también no se lo guardó, se lo había contado a Toá y posiblemente el mismo Boric sabía, pero no dijeron nada y no actuaron en ninguna manera cuando se supo de esta información. El día 15... el director, según la información que manejamos, es alertado no de la investigación propiamente tal de Monsalve. Y aquí es como se ha contado la historia, podría tener un vuelco desde el punto de vista de la información que llegó al escritorio del presidente Gabriel Boric. ¿Por qué? Ponga atención. El día 15, el director de la Policía de Investigaciones, según la información que maneja BioBio, se entera que sus equipos de inteligencia habían sido utilizados por el subsecretario del Interior para realizar diligencias que fueron previos a una denuncia que se hace en contra de la autoridad. Y usted comprenderá... O sea, él accede a dos informaciones. Pero, claro, pero por consecuencia... Por consecuencia, claro. Recibe la otra información. Él no accede solamente a la información de que hay una denuncia contra el subsecretario, sino que además... previamente... Parte por el rol, porque obviamente va a tener que tomar decisión y seguramente así lo hará en los próximos días. ¿Cuál es el asunto? Es que esto lo lleva a él a informar al Palacio de la Moneda. Y saquemos la cuenta, o sea, es como obvio que tiene que decirle a la ministra del Interior que frente a este escenario va a tener que prestar declaraciones y liberar la información que en ese momento se rotulaba como secreta de inteligencia. Es decir, citar el artículo 38 de la ley de inteligencia, es decir, sabe que yo libero, en este caso la directora, libera la información para que la autoridad, en este caso el Ministerio Público, sepa la instrucción que se nos ha dado. Y esto tiene una diferencia, porque si se confirman estos hechos, que alguien tendrá que confirmarlo, seguramente será el fiscal Armendáriz al correr con la investigación, la PDI lo que hace el director es informarle a la ministra Toá no solo la violación, que es una consecuencia, sino que se había utilizado al equipo de inteligencia nacional de la Policía de Investigaciones para fines personales del subsecretario del Interior. ¿Se dan cuenta que cambia el asunto? Entonces, nosotros preguntábamos internamente si la ministra Toá, cuando traslada esta información al presidente, le traslada diciendo que no solo el hecho de la violación, que por cierto es grave, sino que también hubo uso de la inteligencia para fortalecer información propia para defenderse. Para un fin particular. Para un fin particular. ¿Y saben por qué esto es importante? Porque eso quiere decir que el presidente, cuando le da tiempo a Manuel Monsalve en su puesto, lo hace sabiendo, si es que la ministra Toá le entregó toda la información, sabiendo que se habían utilizado al equipo de inteligencia de la PDI para fines particulares. Y esto ya no es solo revisión de cámaras. Porque el efecto contrario, ¿saben cuál es? Es que Carolina Toá no le haya entregado la información al presidente. Y de ser así, usted comprenderá que Carolina Toá tendría contrarreloj las horas de el uso del cargo de ministra del Interior. Porque si no le entrega toda la información, lo que han dicho cercanos a Carolina Toá en estos minutos, de hecho, mientras Aníbaldo hablaba, todavía estaba consiguiendo más datos, es que sí le entregó toda la información, o le habría entregado toda la información al presidente. ¿Se dan cuenta que no solo es la violación, sino que es mucho más profundo el asunto? Y aquí algunos parece que van a la cabeza del director de la PDI,
Pero ante los hechos que ya entiendo tiene la Fiscalía sobre la mesa, el director de la PDI, ¿qué podía hacer? Era informarle a la ministra del Interior que su jefa de inteligencia tenía que declarar y entregar toda la información por transparencia. O sea, tenía que entregar esa información. O sea, el director de la PDI no podía no entregar esa información a la autoridad. Imagínate no lo hubiese hecho. Pongámonos en escena, no lo hubiese hecho. Y esto ¿Qué estarían diciendo hoy día del director de la PDI? Ocultó información al Ejecutivo. A ver. Es una situación muy grave y que realmente es un antes y un después en la política chilena. Amenazas de muerte, uso de funcionarios policiales como una mafia para ir a intimidar o incluso matar gente, es brutal, brutal. Realmente impresionante. Y esto ha llegado a tal punto que dentro del mismo gobierno se están pidiendo renuncias. Tanto así que la ministra de la Mujer, Orellana, se supo y se filtró gracias a la prensa que está presionando a la ministra Toá del Interior para que renuncie y tratar de salvar la situación. Y Toá molesta, está tratando de que Orellana también renuncie y si ella la hacen renunciar y hay una crisis enorme. Tanto así que se ve inminente las renuncias en el gobierno, que ya no vienen solo de manera interna dentro de esa pelea política, sino también dentro de la centro izquierda, la derecha e incluso amplios sectores de izquierda. Y luego estas filtraciones, Monsalve llegó a tal punto que no ha hecho declaraciones, renunció al Partido Socialista, que lo habían solo suspendido, y algunos temen que el tipo se escape del país por todo lo que está saliendo. Es realmente una mafia lo que le está liderando, y todo para encubrir una violación que él hizo, que no me sorprendería con los otros antecedentes que están saliendo que no sea la primera. Hay que estar atentos, deberían darle prisión preventiva inmediatamente porque hay un riesgo enorme que se escape del país. Ahora no se lo han dado por presiones políticas del mismo gobierno que no quiere esa prisión preventiva ante las elecciones municipales que son mañana y pasado mañana. Y curiosamente, vamos a ver si pasa algo con el tema de la fiscalía, porque el fiscal Armendáriz, que está encargado de esto, tampoco una figura que no tenga vínculos políticos. Y tal como denuncia Pamela Giles, que dice: me extraña que el fiscal Armendáriz no haya pedido al menos orden de arraigo para Monsalve. Es verdad, para que no salga del país. Ni siquiera pidió eso. En tanto que supongo que por poderosas razones aún no estima necesaria su prisión preventiva. No vaya a ser cosa que la PDI de Serna y Toá, tan amigos y colaborativos, lo dejen salir del país. ¿Y saben qué es lo curioso del fiscal Armendáriz? Que su pareja, que es una jueza, tiene vínculo de militancia con el Frente Amplio. Y la hija del fiscal Armendáriz, ¿adivinen dónde trabaja? En el gobierno de Gabriel Boric, en uno de sus ministerios. Entonces, miren esas curiosidades que justo el fiscal que está colocado ahí no pidió prisión preventiva, no pidió ni siquiera orden de arraigo, y ahora están saliendo prácticamente amenazas de muerte y uso de la PDI como una policía secreta para hacer matonaje contra una persona que su único crimen, más allá de las diferencias ideológicas porque era el sector del gobierno, que su único crimen fue ser víctima de una violación. ¿Se dan cuenta de eso? Y no piden prisión preventiva, ni siquiera orden de arraigo, ni siquiera lo mínimo que sería un arresto domiciliario. Nada. Y al mismo tiempo se salen todas estas informaciones y es muy probable que Monsalve se pueda escapar del país. Realmente impresionante. Realmente es un antes y un después en la política chilena que muestra lo podrido que está todo y cómo se está empezando a normalizar el uso del poder político para prácticamente eliminar a aquellos que les estorban en su día a día. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta gravísima situación? ¿Será escapar Monsalve? ¿Por qué el fiscal a cargo no está actuando? ¿Será porque tiene estos vínculos directos con los sectores de gobierno? ¿Y qué les parece esto de las amenazas de muerte y el uso de la PDI prácticamente como una policía secreta? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Rubén Villablanca Sepúlveda, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Te lo agradezco mucho y recuerden que si alguno de ustedes quiere apoyar este canal, está abajo en un comentario fijado todos los medios donde pueden aportar monetariamente para mantener a este programa independiente. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.